los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados pastores, líderes, a donde llegue este mensaje al mundo entero. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poderme comunicar con ustedes. Hoy tengo una plática con ustedes. Hay muchas cosas que hablar acá de este ministerio. Pues sabemos que somos una iglesia 100% celular y finalmente pues hemos hecho todos nuestros libros. Cada año sacamos un libro nuevo. Mi esposa pues es la que envía los libros, la que de repente le hacen bastantes preguntas y preguntas como cómo hacen los grupos, cómo se empieza, cómo fue su principio, qué es lo que ustedes están disfrutando ahora. Y bueno, por eso es de que voy a subir un poquito de información acerca de esto para todos aquellos pastores que probablemente están empezando o todavía no han empezado, han escuchado hablar acerca de grupos, de células. Bueno, nosotros estuvimos por un tiempo trabajando como todos los pastores tradicionalmente, ¿verdad? Como nos enseñó nuestro pastor y realmente tuvimos un éxito, ¿verdad? Un éxito a comparación de otras iglesias, porque siempre a mí me ha gustado evangelizar, motivar al pueblo a ganar almas. Pero llega un momento cuando uno llega a un tope, donde dices, ya no puedo atender más gente, o la gente se te va, la gente ya no se queda, porque tú estás haciendo casi solo el trabajo. Ciertamente nosotros trabajamos por departamentos de damas, de jóvenes, de niños, pero eran departamentos dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Y llegamos a un momento que pues crecimos como a 250 miembros en nuestra iglesia, pero ya estábamos hasta el tope, ya no podíamos, ya de ahí se nos bajaba, se nos subía un poquito, pero nos sentíamos estancados, en especial yo, porque realmente el estancamiento como que nos frustra, y toda persona cuando está estancada se frustra. Entonces, en esos momentos, en ese tiempo, yo le oraba al Señor cómo poder llevar a otro nivel nuestra iglesia, porque habíamos llegado a un tope donde nos estábamos conformando. De repente recibí una llamada de un amigo mío que me invitaba a un seminario. Y bueno, él me explicó que era un seminario de células, aunque yo ni entendía ese lenguaje de células, de grupos pequeños, de grupos en casa. Pero bueno, él me dijo que eso hablaban de crecimiento, entonces dije, pues todo lo que hable de crecimiento hay que ir a aprender, porque realmente yo estaba, como le digo, un poquito frustrado porque me cansaba mucho y eran varios cultos que hacíamos, teníamos un edificio chiquito y teníamos que hacer hasta 4 servicios para que nos cupiera la gente, pero yo sabía pues que era muy poco para todo lo que Dios tenía en la ciudad. Entonces me invitaron a ese seminario, fuimos a la ciudad de Wisconsin, creo que éramos con mi hermano Anthony Tamo, que estuvo explicándonos el seminario. Y estuvimos ahí aprendiendo todo lo que él nos estaba explicando el seminario, excelente. Pudimos aprender muchas cosas nuevas para nosotros, ¿verdad? Y recuerdo que el sábado dijo, bueno, terminó el seminario el sábado como al mediodía, y dijo, pero tenemos algunas casas que se van a abrir para que todos los pastores que sean nuevos, aparte de la información que les hemos dado, pues vayan y vayan a la práctica, o vayan y miren cómo se practica. Y fuimos nosotros a estos hogares. A mí me tocó en especial ir a un hogar, y ahí se me quitó toda la venda. Ahí como que pude entender lo que otra mitad del seminario, sencillamente se hizo ese grupo. Y dije yo, bueno, si así se hacen los grupos, esto lo pueden hacer todo el mundo. Simplemente, bueno, llegamos a aquella casa, nos ofrecieron un café, nos presentamos todos juntos ahí, éramos como unos 6 o 7, y luego después hubo una pregunta para que nosotros pudiéramos convivir, una pregunta, pero ya esa pregunta el líder la hizo como el preámbulo del tema que tenía, ¿no? Yo no sabía qué era lo que nos iba a predicar. Y esa pregunta participamos todos, después nos puso un video, un CD de alabanzas, cantamos 2 alabanzas, muy bonitas las alabanzas, la gente estaba tocada ahí. Ya después de las alabanzas, pues el líder nos pidió si alguien quería dar un testimonio, y escuché yo testimonios muy bonitos
Entonces después él tomó el tema, el bosquejo, y nos dio un tema muy bonito. Un tema bien sencillo, pero un tema que realmente estaba llenando el corazón de la gente. Y así después pidió las peticiones. Si alguien tenía alguna necesidad, alguna petición, oramos por las peticiones y quedamos despedidos. Claro, hizo la planeación para la próxima semana, quién iba a traer un bocadillo, quién iba a traer una alabanza especial, o quién iba a dirigir el servicio, quién iba a hacer llamadas a los nuevos que llegaron a la célula. Fue algo muy sencillo que pudimos entender. Entonces yo, con esa expectativa, con esa expectación, me vine muy emocionado a nuestra iglesia, y a nuestra iglesia pues realmente yo lancé el seminario, me precipité y de las materias que nos dieron, pues rápidamente busqué 2 materias para el domingo y lancé el seminario. Lancé, la información porque no era todo el seminario. Y cuando yo recuerdo que les dije que quién abría su casa, pues me sentí muy frustrado porque nadie levantó la mano, y dije yo, pues esto está muy claro, ¿por qué no quieren abrir su casa? Y ya les dije, hermanos, esto nos va a traer crecimiento, esto nos va a traer bendición, abran su casa, pero nadie quiso abrir su casa. Entonces recuerdo que me sentí un poquito frustrado porque no miré una respuesta del pueblo, pero me fui a la casa y dije yo, ¿en qué he fallado? Y yo creo que el Señor, ¿verdad?, a veces nos pone pensamientos en qué fallamos. Entonces dije yo, es que yo di solamente 2 materias para toda la congregación, y toda la congregación pues no está preparada para recibir este cambio tan rápido que queremos hacer. Entonces lo que hice fue pues citar a los líderes que tenía, el líder de ujieres, de recepcionistas, de maestros, de música. Nos juntamos como unos 11 personas, y recuerdo que yo les hice una comida en la casa, y ahí empecé a darles el seminario, desde por qué se hacían los grupos, cómo en la iglesia primitiva los grupos se hacían, y así sucesivamente. Entonces ellos captaron la visión, y les dije, finalmente ustedes comprenden por qué tenemos que trabajar en las casas. Mire, por ejemplo, los apóstoles primeramente fueron 12, después Dios le dio una unción a Pedro y se subió el número a 3,000. Después en el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice la Biblia que subió a 5,000. Y después que ya tenían 5,000, dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, y se añadía a la iglesia cada día todos los que habían de ser salvos. Así fueron cientos, fueron miles, fueron 3,000, fueron 5,000, y después dice la Biblia que estaban incontables, millares de personas. Ahora, esta era la forma como trabajaba la iglesia primitiva. De antemano, desde el tiempo de Moisés, ya el Señor había dado una estructura. En el capítulo 18 del libro de Éxodo, Él le habla acerca de cómo trabajar en grupos. Después, cuando Él viene, le da toda la revelación a los apóstoles. Y claro, las cosas que fueron escritas, pues para nuestra enseñanza es que fueron escritas. Entonces, de allí en adelante, nosotros nos venimos. Y cuando nosotros nos venimos a la iglesia, empezamos a predicar el mensaje. Todos, ninguno nos dio una respuesta, pero después que yo le enseñé a los 12, a los 11, después les dije, hermanos, todos están convencidos que hay que abrir nuestras casas, nuestros hogares. Y dijeron, sí, todos estamos convencidos. Ahí estaba el secreto. Le dije, el domingo voy a hablar un poquito más de grupos. Cuando esté toda la iglesia, habíamos unos 250. Y yo quiero que cuando yo haga el llamamiento para que alguien se abra su casa, ustedes sean los primeros que se pongan de pie. Y ustedes van a ser los motivadores, va a ser la fuerza de la iglesia. Y recuerdo que di el tema y les dije, ¿cuántos quieren abrir su casa para que el evangelio se predique, que su casa sea casa de Dios y puerta del cielo? Claro, les enseñé esa vez un tema que se llama Casas Bendecidas, que es un tema que viene en uno de mis libros. Y eso conmovió a la gente, y entonces separaron los 11 líderes, y ya nomás le dije a la gente, no necesitan ustedes ser predicadores, no necesitan ser líderes, solamente únanse y apoyen cada uno a un líder de estos. Y ya se levantaron varias familias, y entonces en un domingo hicimos 12 grupos, porque luego también el mío, fueron 12 grupos, y empezó a llegar la gente a los grupos.
Cuando hicimos los grupos, hubo una bendición muy grande, como que entramos a otro nivel en la iglesia y la gente empezó a llegar a los grupos. Y aparte, empezó a haber muchos milagros en los grupos. Y en esos milagros que hubo en los grupos empezaron a testificar los domingos. ¿Sabe? Déjeme decirle una cosa, hermano, que esto fue rompimos ese estancamiento que teníamos y la gente empezó a llegar de los grupos. O sea, Dios va a hacer milagros en las casas. ¿Sabe por qué? Porque en las casas, cuando hay milagros, la gente empieza a invitar a otras personas. Y recuerdo que ya cuando nosotros teníamos 6, 7 meses, miramos un crecimiento extraordinario de la obra del Señor. Pues claro que iba a crecer la obra. ¿Sabe por qué? Porque pues ahora no éramos un predicador los fines de semana, porque yo tenía que predicar el viernes, yo tenía que predicar el miércoles, tenía que predicar el domingo en la mañana, en la tarde y a veces los sábados. Era muy cansado, muy frustrante, porque yo tenía que estar al frente de todo. Pero ya una vez que lanzamos los grupos, entonces se levantaron 11 líderes y conmigo 12. Entonces ahora ya no eran una puerta de entrada, ahora eran 12 puertas de entrada a la iglesia. Y ¿sabe qué? Le voy a decir algo que descubrimos. Lo que descubrimos es de que las personas quieren ir a las iglesias, tienen hambre de Dios, pero no quieren ir a la iglesia, no conocen a nadie en la iglesia, dicen, es otra religión, pero también ellos no se sienten satisfechos en la religión donde están, sienten que hay un vacío que no se ha llenado y quisieran buscar algún lugar donde ir y que se les enseñara más, pero les da pena ir a una iglesia directamente, aunque no descartamos la idea que hay gente que sí llega, pero es muy poca gente. Pero cuando usted invita a su casa a un amigo, a un familiar, a un pariente, les dice, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un café a la casa y vamos a hacer una oración por tu familia, vamos a leer unos textos de la Biblia, ¿te parece bien? Y entonces ellos acceden más a ir a una casa que a ir a la iglesia. Y entonces después de que ellos llegan a la casa, bueno, después de esto hacemos otro evento muy bonito que se llama el Día del Amigo, y esto se lo voy a explicar en el próximo mensaje. Voy a explicar cómo hacer un Día del Amigo para retener todas esas almas que llegan a sus grupos de amistad y cómo después del grupo de amistad trasladarlos a la iglesia. Después de la iglesia, cómo llevarlos a un liderazgo. Y así, bueno, para finalizar, nuestra iglesia empezó y al año ya no éramos 250, ya al año éramos como 500. Fíjense lo que no pudimos hacer en 8 años, 8 o 9 años que tenía la iglesia. En un solo año se dobló la iglesia. ¿Por qué? Porque era la forma bíblica como nosotros estábamos llevando el mensaje. Muchas de las veces nosotros no queremos escuchar, pensamos que nos vamos a salir de nuestra tradición, nuestra forma como nos enseñaron. Pero yo me di cuenta que la forma como yo había aprendido no era la forma bíblica, sino que la forma bíblica era en las casas, predicando la palabra del Señor. Y ahí es cuando usted rompe ese paradigma y usted entra, hermanos, a las casas a predicar la palabra de Dios y envía a sus líderes, confía en ellos, ora por ellos. Entonces va a haber el crecimiento fenomenal que usted nunca se había imaginado. Así que en la próxima serie voy a explicarles qué libros estamos nosotros usando y cómo hacer mejor un grupo de amistad. También cómo hacer el Día del Amigo para poder reclutar muchas almas y que lleguen a su iglesia y definitivamente que se queden y se hagan miembros de la iglesia. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo mensaje.